ofrecer esta Santa Misa por la salud espiritual de 3 niños gravemente enfermos y sus padres, por su salud espiritual también, por Fernando Cascales, padre e hijo, y por nuestros hermanos difuntos, María Dolores Rodríguez Expósito, y por el primer aniversario de María del Encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José,
Haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: Id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500.000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: He cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor: Vete a decir a David: Así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿Qué castigo escoges? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses huyendo perseguido por tu enemigo? ¿O 3 días de peste en tu territorio? ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: Estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Beerseba murieron 70.000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: Soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: Basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, María Santísima y San José. En la primera lectura que acabamos de escuchar en este día, David hace un censo en previsión o para entablar o emprender una posible guerra contra sus enemigos. Siempre se hacía el censo pues para ver si había suficientes soldados, suficiente personal para entablar la batalla contra el enemigo. Pero después David siente remordimientos de haber hecho esto. ¿Por qué entablar una guerra? ¿Era justa esa guerra? Y se arrepiente. Dios le propone 3 castigos para pagar su culpa. Y de varios males hay que escoger el menor. Así que escogió la peste. Es decir, 3 días de epidemia. Hemos escuchado aquí los castigos que el Señor le propuso. ¿Qué castigo escoges? 3 años de hambre, 3 años. Eso era muy largo. 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, eso era menos, pero 3 meses huir del enemigo era bastante seria la cosa. O 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? O sea que el primer castigo eran 3 años, el segundo eran 3 meses y el tercero eran 3 días. Bueno, pues lo menos, lo mínimo, ¿verdad? Cualquiera elegiría lo menor, así es. Y los 2 castigos primeros eran infligidos por Dios. 3 años de hambre en el territorio, era permisión de Dios, que pudiera haber hambre. El tercer castigo era también permisión de Dios, la peste en el territorio. Pero el segundo era 3 meses huyendo perseguido por el enemigo. Era una persecución de un hombre, de un ser humano o de un ejército. Y opta por el tercer castigo. ¿Y cuál es la respuesta que da? Estoy en un gran apuro, pero mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que es misericordioso, que caer en manos de los hombres, que no somos nada misericordiosos. ¿No es verdad? Bueno, hay las excepciones correspondientes, ¿verdad? Pero normalmente el ser humano, cuando le hacen un daño, descarga toda su ira contra el enemigo, contra el que le agrede. Pero David, precisamente porque sabe esto, porque sabe lo malo que es la persecución del enemigo, escoge caer en manos de Dios, porque Dios es compasivo, Dios es misericordioso.
aunque a nosotros nos parezca lo contrario. Muchas veces pensamos que Dios es malo porque nos permite estas cosas, permite estas otras. Si examinamos bien las cosas, veremos que Dios es misericordioso, mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Examinemos bien nuestra vida, examinemos bien todas las acciones. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios para nuestra salvación, para tantas cosas? Examinemos bien cómo Dios actúa en nuestra vida y veremos que muchas veces necesitábamos un castigo X, necesitábamos pagar un pecado, una ofensa, qué sé yo, y Dios no descarga su ira sobre nosotros, sino que tiene compasión y misericordia. Espera a ver si nos arrepentimos, espera a ver si nos convertimos, espera a ver si cambiamos de actitud para darnos el perdón y así poder emprender una nueva marcha, una nueva etapa en nuestra vida. Siempre Dios es así, actúa misericordiosamente. Mientras estemos en esta vida, ¿verdad? Pues actúa la misericordia. Por supuesto, en la otra vida pues ya actuará la justicia, que no es otra cosa que manifestar la misericordia a quien fue misericordioso y manifestar la justicia a quien fue justo o a quien no fue misericordioso, a quien solo fue justo. Dios pide y quiere que seamos misericordiosos. Como nos dice San Lucas, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y también nos dice San Mateo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, que comparando esos dos textos podemos pensar que Dios es en su perfección está en la misericordia, en ser misericordiosos. Y por tanto, si nosotros somos misericordiosos como es nuestro Padre, pues tendremos la perfección alcanzada. En esa misericordia alcanzaremos la perfección del amor, porque el amor está en compadecerse de la persona que sufre, que padece, que está en una necesidad. Pues el compadecernos de esas personas, de esas almas, de esos seres humanos que sufren y padecen, pues está nuestra perfección. Es decir, es el amor llevado al grado de la misericordia. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo el Padre enviando a su Hijo? Un acto inmenso de misericordia. Envió a su Hijo único y lo dio a la muerte por nosotros. Un Dios inmensamente poderoso, inmensamente bueno, inmensamente sabio, inteligente, y tener que morir, tener que padecer esa humillación tan atroz que es morir en una cruz, desnudo, y con burlas, con azotes, con toda clase de humillaciones, pues eso es lo que hizo Dios. Se compadeció de tal manera del hombre que no temió sufrir todas esas humillaciones y esas cosas. Hasta ahí llegó la misericordia de Dios. Pues nosotros, si nuestro Padre es así, ¿cómo tendremos que ser nosotros con nuestros semejantes? Pues misericordiosos. ¿Cuánto vale un alma? Vale inmensamente un alma. Un alma vale mucho, mucho, mucho. De estar gozando eternamente en el cielo o de estar penando eternamente en el infierno, va un abismo, una distancia infinita. Por eso tenemos que buscar la salvación de las almas, ser misericordiosos con nuestros hermanos, buscar cómo poderlos salvar. Claro, si se dejan salvar, por supuesto. Si no se dejan salvar, ¿qué vamos a hacer? Encomendarlos a la misericordia del Señor también. Pues David, como digo, escogió el castigo menor, el castigo que venía de parte de Dios, o que por lo menos Dios lo permitía. Y no se mueve un dedo, ¿verdad? No se mueve un cabello de nuestra cabeza, no cae al suelo sin que Dios lo permita. Es decir, que todo está bajo la mano de Dios. Así que David escogió la peste. Y fíjense qué bonito, eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel y murieron 70.000 hombres del pueblo. Entonces David, al ver al ángel que extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla, que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Cargan la mano sobre mí y sobre mi familia.
Y fíjense qué bonito este hecho. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba a su lado, asolando la población: basta, detén tu mano. Pero podría haber dicho: bueno, muy bien, ya que tú has querido el castigo, ahí va, ¡pum! Y darle el castigo a David. Pues no, perdonó a los dos, al pueblo y a David. ¿Por qué? Porque David fue misericordioso con el pueblo, Dios también fue misericordioso con David en este caso. ¿Ven? Es así. Es así. Si queremos recibir misericordia, todos necesitamos la misericordia. ¿Quién no necesita la misericordia? Todos. Porque todos somos pecadores, todos tenemos alguna falla, alguna cosa. Todos necesitamos que Dios nos perdone, que alguien nos perdone. Y los pecados, Dios es el único que nos puede perdonar plenamente. Pues necesitamos, por tanto, la misericordia de Dios. Por tanto, seamos misericordiosos y alcanzaremos la gran misericordia. Y la gran misericordia es eso, la misericordia, pues, total, la que nos da la vida eterna. La misericordia de la salvación eterna, esa es la gran misericordia. Qué hermoso que nos diga el Señor: basta, al ángel exterminador, detén tu mano, no castigues a esta alma eternamente, basta, dale la salvación. Qué hermoso, qué hermoso. Bien, y el Evangelio de hoy, pues, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy? Pues nos ha manifestado cómo el Señor fue a su patria. Estaba en Betsaida, y veíamos que estaba en Betsaida o en Magdala, esas poblaciones al oeste del lago de Galilea, y vino a su patria, Nazaret, que estaba cerca. Estaba en el lado oeste también, Nazaret, así que fue a Nazaret, a su patria. Bueno, su patria en verdad era Belén, ¿verdad? En cuanto que había nacido en Belén. Pero en cuanto que residía en Nazaret, desde pequeñito, pues su patria de siempre, vamos a decir así, de vivencia, era Nazaret. Pues bien, dice el Evangelio que salió de allí, de ese lugar de Betsaida, y se fue a su patria, y sus discípulos le siguen. Nosotros que somos discípulos de Jesús también tenemos que seguir al Señor, donde quiere que vaya, a la cruz, al tabor, donde quiera que vaya, allí tenemos que ir, tenemos que acompañar al Señor. En el hombre que sufre, en el alma que sufre, allí tenemos que ir. Donde haya un sufrimiento, un dolor, ahí está Jesús, ahí tenemos que ir. Y dice que llegó allí, a su patria, y entró en la sinagoga de Nazaret el día de sábado y se puso a enseñar. Jesús siempre enseñando, y además con autoridad, es decir, con el respaldo de los milagros que hacía. Pero los que estaban allí, en vez de asombrarse positivamente, en vez de decir: ¿qué sabia doctrina tiene este hombre? ¿Qué sabia doctrina tiene Jesús? Sí que lo decían, pero lo decían extrañándose. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? No sé, esta sabiduría que extraña. ¿De dónde le viene todo eso? Y esos milagros, en vez de decir: bueno, pues es un milagro, una cosa grande, un hecho magnífico, pero ¿y esos milagros hechos por sus manos? Pero ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Ya saben, ¿verdad?, que los hermanos se refiere aquí a los parientes cercanos. Santiago y José tenían por madre a María de Alfeo, seguramente que serían primos, algo parecido. Judas de Santiago y Simón el cananeo, el celotes, pues también en ese sentido eran hermanos, es decir, parientes cercanos. Pero no están aquí sus hermanos y hermanas entre nosotros, y se escandalizaban a causa de él. Se extrañaban. En vez de asombrarse de esa doctrina y decir: bueno, ¿y de dónde le ha venido esa doctrina? Pues tendrá que ser alguien importante. Pues no.
como había salido de entre el pueblo, ellos lo pensaban así, bueno, pues bueno, a nosotros nos hubiera pasado a lo mejor también lo mismo, ¿verdad? Hubiéramos pensado que, bueno, si este es un paisano mío, si es un paisano, si lo conozco desde chiquitín, si jugábamos los dos juntos ahí, El hombre es así. En vez de apreciar los valores, pues busca la parte negativa. El ser humano somos así. Buscamos la parte negativa de las cosas. Hombre, pero si este es uno como yo, pero si este, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué sabiduría es esta tan rara? Esta sabiduría no la comprendo, ¿no? Si es uno como yo, ¿cómo me va a enseñar a mí cosas este hombre? Desconfiaban de él, se escandalizaban a causa de él. Y por eso Jesús les dice, un profeta solamente en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio, le desprestigian. Y esto valió para no poder hacer allí ningún milagro, aunque sí que hizo, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Algo hizo. Pero la falta de fe y confianza impiden a Jesús hacer obras milagrosas. Dice que no podía hacer allí ningún milagro. ¿Qué tiene la falta de fe? Que a Dios se le atan las manos. La fe ata las manos a Dios. Y eso que es todopoderoso, pues le atan las manos. La falta de fe. O sea que Dios no puede manifestar la gloria de Dios, el cielo, el reino celestial, sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la medida de la fe vamos a tener esperanza y amor y caridad. Y como Dios es amor, pues todo ese amor que brota de la fe, brota del amor de Dios, por supuesto, pero esas virtudes infusas que Dios nos infunde, la fe, la esperanza y la caridad, pues si no las tenemos o si las apagamos con nuestras actitudes negativas, pues claro, el Señor no puede actuar, porque mediante la fe, la esperanza y la caridad nos une con Él. Al no haber esas virtudes, pues no nos podemos unir a Cristo, no podemos ver a Dios, no podemos verle, no podemos contemplar su rostro. Así que qué importante es, queridos hermanos, esas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Y se maravilló de su falta de fe y recorría los pueblos del contorno enseñando. Se asombró de la falta de fe de aquellos nazaretanos, de aquellos parientes suyos, de aquellos paisanos suyos. Pero Jesús siguió enseñando con autoridad. Recorrió otros pueblos del contorno enseñando. Jesús siempre haciendo su misión, nunca apartándose de lo que era la voluntad de su Padre. Tenía esa constancia de mantenerse siempre firme en lo planificado por su Padre, en obedecer a lo que el Padre le decretaba. Hoy que celebramos, ¿verdad?, y conmemoramos a San José, pues pidámosle a San José también, él que es patrono de muchas cosas, patrono de la buena muerte, patrono de los seminaristas, patrono de las vocaciones, patrono de la Iglesia, y de muchas cosas más que no me acuerdo, que no me vienen ahora a la mente, ¿verdad?, pero es patrono de muchas cosas, patrono de las familias, él constituyó, ¿verdad?, pues a las familias, ¿verdad?, patrono de la vida porque cuidó, y de las vocaciones, cuidó a las dos vocaciones más excelsas, la Virgen María y San José, y el niño Jesús. Cuidó de la Sagrada Familia, de todos sus miembros. Qué importante figura es la de San José. Pues vamos a pedirle a San José que nos ayude también a vivir plenamente según la voluntad de Dios, confiando, creyendo, como él hizo cuando el ángel le anunció
los mensajes aquellos mediante los cuales San José tomó al niño y a su madre, siempre iba con el niño y a su madre, la Virgen Santísima, y ejecutaba aquellas órdenes que el ángel le daba. Que un día podamos entrar también con la protección y la intercesión de San José en la patria celestial. Que así sea. Oremos a Dios Padre por la intercesión de San José, a quien puso al frente del hogar de su Hijo en Nazaret. Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hogares cristianos y por todos los hogares del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, responsables de la institución familiar y de la convivencia de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los agonizantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten angustiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros llamados a vivir en la oscuridad y a la luz de la fe, que contemplamos el ejemplo luminoso de San José, cuya vida estuvo escondida con Cristo en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te recomienda San José, protector e intercesor de tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sublime
Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que podamos servirte en el altar con un corazón puro como San José, que se entregó por entero a servir a tu Hijo, nacido de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios. El servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Luis, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros
cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto, Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía,
para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Al
Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que ha celebrado con gozo la festividad de San José, participando en la Eucaristía, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.